Bienvenidas, bienvenidos en una ocasión más a tu podcast, Minerva Escuchándote, y como siempre es un placer para mí el hecho de contar con tu presencia. Y el día de hoy cuento con una invitada súper especial, es la doctora Rocío Acebe Santa, y te voy a platicar un poquito acerca de ella a nivel profesional. Es hipnoterapeuta especializada en programación neurolingüística e hipnosis ericksoniana y simbólica. Ha coordinado varios diplomados y talleres impartidos a nivel nacional. Uno de ellos llamados procesos didácticos neurolingüísticos y el otro inteligencia emocional y programación neurolingüística. También ha incursionado en la capacitación en diferentes empresas e instituciones privadas y gubernamentales, lo que le ha permitido viajar alrededor de todo este maravilloso país, que es México, desde donde te estoy transmitiendo. Se dedica también a la capacitación en temas, por supuesto, tendría que ser de esa manera, de desarrollo humano, docente y empresarial, y preside la asociación civil llamada Movimiento Conciencia y Mejor Calidad de Vida AC. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la más cordial bienvenida. Tú ya la estás viendo prácticamente en tu computadora o desde tu dispositivo móvil en el que nos estés visualizando. Y pues por supuesto, le quiero saludar y decirle, hola Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Estoy muy feliz de que me puedas acompañar un ratito. Hola, Mine, muchas gracias. Bueno, pues muy agradecida y muy contenta de estar ahora participando en tu programa. Y bueno, pues aquí expectante a ver qué vamos a hacer. Juntas, platícame. Mira, en particular, me interesó mucho tu historia, no solamente profesional, sino también personal, porque en los últimos episodios, y para aquellos que son nuevos por este programa, les cuento un poquito, he estado haciendo entrevistas de psicoterapeutas. ¿El por qué? La respuesta es muy sencilla. Yo creo que en cualquier momento de nuestra vida, todas las personas requerimos acudir a estos especialistas que tienen esta gran labor de ayudarnos a resolver toda una serie de conflictos que a veces se nos pueden acumular, o si hay alguna situación en particular en nuestra vida que nos esté aquejando o que de plano no sepamos resolver. Siempre es bueno también aprender a pedir ayuda. Y el hecho de que yo esté ahorita teniendo este acercamiento tan directo con los terapeutas es justo porque me di a la tarea, y ese es mi objetivo detrás de todo esto, que desmitifiquemos un tanto la labor de los terapeutas. Muchas personas tienen este prejuicio de, ay, no quiero ir porque no estoy loco, ¿por qué tengo que ir a terapia si no lo necesito? ¿Por qué le voy a contar mi vida a una persona que ni siquiera conozco? Pero resulta que la persona que tú tienes enfrente es una persona igual que tú, que también tiene conflictos, que también le han ocurrido cosas, y finalmente somos seres humanos. Y yo creo que eso es lo que se nos olvida cuando nos plantamos con estos especialistas. Ellos también son seres humanos. Y si han tenido esta formación es porque algo, o yo diría mucho, tienen por ofrecernos. Entonces, pues bueno, de ahí el que a grosso modo me gustaría que me platicaras acerca de la importancia que tu familia tiene en tu vida, cómo esta cuestión de tu llegada al Instituto Nacional de Neurología fue prácticamente un parteaguas para que tú dijeras, creo que hay algo que me está diciendo que yo tengo mucho que ofrecer a las personas que me rodean. Bueno, sí, básicamente antes de dedicarme a la psicoterapia, estaba dedicándome a encontrar la manera de sobrevivir, porque me habían diagnosticado a los 20 años una enfermedad autoinmune. Bueno, antes de eso no me habían diagnosticado, ya llevaba más de 1 año y medio sin poder alcanzar un diagnóstico, porque adquirí una enfermedad de esas que se conocen como raras, muy poco conocidas, y en aquel entonces, estamos hablando ya casi 36 años, fíjate, casi 36 años ya,
en donde pues muchos especialistas no tenían remota menor idea de qué me estaba pasando y pues se me desconectó el sistema nervioso del muscular y no había tono muscular, ¿no? No había tono muscular ni para hablar, ni para respirar, ni para bañarme, ni para vestirte, ni para caminar, bueno, ni para tomar agua, se me regresaba el agua por la nariz. Entonces, fue una época muy difícil y terminé parando en el hospital de neurología, donde me diagnosticaron una enfermedad llamada miastenia gravis, que a la fecha sigue siendo muy desconocida por muchos médicos. Afortunadamente, otros ya lo van conociendo, pero bueno, en aquel entonces me querían operar de todo, los ojos, los riñones, las uñas, ¿no? Me querían operar todo y no le encontraban. Entonces, por supuesto, un pilar muy importante fue mi familia, mi madre, mis hermanas. Aunque soy la mayor de las hermanas, de pronto en esta situación tan discapacitante, porque tuve una situación verdaderamente discapacitante donde no podía hacer nada, no me podía valer por mí misma, juega un papel muy importante la familia, ¿no? Y bueno, el hecho de haber parado en un lugar donde pues te dan un diagnóstico. Antes de llegar a neurología, donde ya me hicieron el diagnóstico, algunos médicos me habían desahuciado, ya me habían dicho que si yo seguía con los pagos respiratorios, en una de esas me quedaba. Entonces, se plantea para mí el punto de la supervivencia mera. Es decir, ya se fue por la borda todo lo que era proyecto de vida profesional, todo lo que era mirar mi futuro como estudiante siquiera de la universidad, y pasé al punto de sobrevivir meramente. Entonces, cuando ya estás ahí, cuando estás en la supervivencia, te planteas muchas cosas, como tu sentido de vida. Claro, yo no le llamaba así, ¿no? Yo nada más decía, ¿para qué me quedo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué necesito hacer? Algo que sí me quedó muy claro es que entendí que si iba yo a quedar mal, necesitaba que todo se fuera a la cabeza. O sea, si el diagnóstico era tan malo, entonces no podía depender de mi fuerza física. Tenía que depender de mi capacidad mental, porque dije, mis músculos no me funcionan, pero la cabeza sí. Entonces me puse como meta meterle todo lo que podía a la cabeza para que de ahí saliera mi autosuficiencia en el futuro, ¿no? Y bendito Dios que lo vi de esa manera, porque pues ahora, gracias a dedicarme a estudiar tanto, primero para ver cómo iba a salir de todo este embrollo, pues es que estoy aquí metida, ¿no? Comprendo mucho de lo que es la pérdida de la salud, la pérdida de la seguridad, la pérdida del entusiasmo, la pérdida de la motivación. La conozco muy bien, conozco el miedo, incluso conozco la muerte misma. Entonces, eso me da muchas herramientas para poder, pues, empatizar y querer ayudar a las personas. Lo que me platicas y también lo que ya leí, porque les voy a compartir los datos de esta entrevista, por supuesto todos los datos de la doctora Rocío, y para que tengan ahí acceso incluso a su blog y la conozcan mucho más. Esta parte de tu vida me recuerda mucho a Víctor Frankl, porque yo creo que ahorita estamos en una época en la que todos nos estamos replanteando muchas cosas. Y yo creo que esto es el producto de que no es a raíz de este confinamiento que las personas de pronto hayan perdido el sentido de su existencia, sino que simplemente las situaciones se exacerbaron. Yo creo que no existe la generación espontánea, ¿no? A lo mejor se volvería a morir o parir de escucharme, pero a lo que me refiero es, ya hay algo que traíamos dentro y que viene una situación que en este caso podríamos llamarlo de esta forma como externa a potencializarlo. Entonces quise hacer esta comparación con Víctor Frankl porque hay una parte en su libro donde él señala específicamente en El hombre en la busca del sentido, El sentido. Él decía que a él le ayudaba mucho el saber que tenía un libro por escribir, porque pues realmente él ya llegaba a un punto en el que no tenía la seguridad de que su familia pudiera seguir viva.
Claro. Entonces, yo lo equiparo con lo tuyo porque realmente tu diagnóstico fue muy fuerte y que puso a prueba todo, todo lo que existe en el ser humano, la fe, la esperanza, la valentía, los deseos de vivir y demás. Si Víctor Frankl tenía bajo su traje sus escritos que él sabía que se iban a convertir en un libro, ¿qué es lo que tenía Rocío como para decir, yo quiero dejar todo en mi cabeza por si el resto de mi cuerpo ya no va a responder? No sé, no te puedo decir que en ese momento, estoy hablando del principio de la enfermedad, no te puedo decir que en ese momento pensaba en ayudar a nadie, eh, pero sí te puedo decir que en el camino, cuando pasaron ya varios años, hubo un momento vital en mi vida que fue decidir operarme. Mira, cuando yo llegué al hospital de neurología me dijeron que me tenía que sacar el timo, que es una glándula que tenemos aquí en el esternón, pero iba a ser una operación de cirugía mayor, como de corazón abierto. Cuando le platicamos a un pariente de mi mamá, médico, pues me asustó bastante, ¿no? O sea, me dijo, sabes que te va a dar un paro respiratorio, que te van a intubar, que te van a abrir completa, que, bueno, ¿no? Además no te saques el timo, me decía, porque es el de la inmunidad y tú lo necesitas y bla, 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 bla. Me dijo un montón de cosas que me fui por el naturismo, por muchos lados. Sí me lograron estabilizar algo, pero sinceramente yo sí necesité esa operación, muy a mi pesar, de todos modos al final, porque la vida así es y me orilló a tenerla. Después de un accidente me caí de las escaleras con toda mi hija, se me fueron las fuerzas de las piernas y fui a dar por allá con tu chamaca, ¿no? La niña tenía 6 meses o 5 meses de vida y no caminaba. No sé cómo no la aplasté, no sé cómo no la lastimé, no sé cómo no nos pasó nada, pero en ese momento dije, a veces pues, suelo ser algo radical y digo, ¿sirvo o no sirvo de mamá? Y si sirvo, sirvo, y si no sirvo, no sirvo. Entonces me fui a neurología, allá el 20 de noviembre, me acuerdo, y le dije a la doctora que quería que me operara. Y me dijo, no, ya estás fuera del protocolo, tienes una miastenia así, tienes estas complicaciones, no eres candidata, te puedes morir. Y sí me morí, ¿no? pero fue un tiro. Y en ese momento, estando en el hospital, recuerdo que leí mi primer libro de desarrollo humano, que se llama Escalar a la cumbre, de Zig Ziglar. Y el hombre hablaba de que, no sé, hacía conferencias ahí en Estados Unidos, no sé si hizo una cita de una conferencia en Chicago que hablaba de algún tema de desarrollo humano. Y en ese momento yo creo que mi ser interior ya sabía a lo que me iba a dedicar. Y yo dije, eso quiero hacer, eso voy a hacer. Pero estaba a 2 de entrar al quirófano con el diagnóstico peor que te puedas imaginar, pero yo pensando en todas mis mejores posibilidades. Ahí generé una imagen de mí hablando con la gente y diciéndole agárrate a la vida, haz lo que tengas que hacer para vivir y, y ahí surgió mi frase célebre, ¿no? Esa que yo uso para mí. Si no me tiene que gustar, me tiene que servir. Porque no me estaba gustando nada la idea, ¿no? Pero me tenía que servir porque yo tenía que servir de mamá. Entonces, fue justo ahí. No pensé en escribir un libro, aunque ya escribí 2, pero para preparatoria, sino pensé más bien por alguna razón, en motivar a las personas a que se aferraran a la vida. Ya después la vida me puso exactamente en ese escenario que yo vi en mi mente, como 15 años después, un auditorio del Hospital Siglo XXI, lleno al tope, y yo dije, esa escena yo ya la había visto, ¿no? La vida me la concedió. Entonces, para mí no fue un libro, porque lo mío no es tanto como escribir que hablar, ¿no? Lo mío está como en la voz, como que cada quien tiene algo para dar y algunos escriben, otros hablan, otros pintan, otros esculpen, y lo mío está en la voz. A mí me llama mucho la atención y sí quisiera preguntártelo, bajo ese diagnóstico tan terrible, porque de hecho hay personas que a lo mejor con menores situaciones y sin el afán de juzgar,
No estoy hablando de complejidades de los diagnósticos, sino más bien de la actitud que de pronto podemos tomar. A eso me refiero, que hay por ciertas circunstancias que dicen, es que yo ya no quiero estar. Entonces yo me pongo a pensar en tu caso. Si a ti de pronto te podían decir que podías estar pues inmóvil, digamos, y entonces lo que pudiese seguir en funcionamiento fuese tu cerebro, ¿en algún momento llegó a pasar por tu mente el decir, yo ya no quiero estar, no tiene sentido seguir? Es que fue al revés. Fue al revés. La vida me puso una lección de Santa Madre de Dios enorme, porque vengo de una historia muy personal de complejo, un gran complejo de inferioridad, porque, bueno, pues soy una nieta, la nieta, no sé si 15, 16 o 17 de la familia paterna, y me acuerdo que siempre había un montón de primos, ¿no? En el patio de la familia, de la casa donde vivíamos, había varias familias. Y yo me acuerdo que le preguntaba a mi abuelito que si, oye, abuelito, ¿tú sabes cómo me llamo? Pero tenía la duda de si él sabía cómo me llamaba. Y me dice, claro que sí, eres Perico. Pero nunca me dijo mi nombre, ¿no? Entonces es que ni siquiera sabes de quién soy hija, ¿no? Y cómo me llamo. Claro, pues yo hablo desde los 9 meses, entonces pues ya te imaginarás. Y, y yo veía a mis primos como más populares, como con más dinero. Nosotros teníamos ciertos problemas económicos. Mi papá pues no ganaba mucho dinero y pues siempre veíamos como, yo veía más bien como otros primos llegaban el día de Reyes Magos con los mejores juguetes de primera y nosotros pues no tanto, ¿no? Entonces a mí me parecía bien injusto cómo los Reyes Magos a nosotros no nos trataban bien. Vaya, no nos cumplían nuestros deseos y cosas así. Entonces sí, llegué con un enorme sentimiento de inferioridad y después tuve un accidente que marcó mi vida, un accidente doméstico que marcó mi vida en un momento muy importante, que fue que quiero sacar un zapato debajo de un mueble y cuando me salgo de golpe, porque ya se me hacía tarde para la secundaria, me pego en la nariz y me enchueco la nariz y me quiebro un poco el tabique, ¿no? Entonces me enchueco la nariz y me acuerdo que mi papá me decía, ya te fastidiaste para siempre esa nariz, pero qué horroroso perfil te dejaste. Eso a los 14 años te marca, porque tú lo que quieres es ser bonito, no inteligente. Entonces fui creciendo con un montón de rollos personales muy míos, nada más míos, y entonces me enamoré de un cuate que estaba bien bonito. Ya ahora lo veo con los años y digo, pues no sé qué le vi, pero sí estaba muy bonito, ¿no? Él se enamoró de mis apuntes de química porque yo era muy buena para la química. De hecho, yo llegué a la facultad de química, yo quería ser química. Y el punto es que él se acerca a mí más por mis apuntes de química, porque era media babas para la química, y yo estaba enamorado de todo lo suyo, su cara, su barba partida, sus ojos verdes y hasta su nalga parada. Y entonces era tan bonito que yo decía, ¿cómo alguien tan bonito se puede fijar en mí? Pero yo pensaba, pues era por mis apuntes, ¿no? Y por mis calificaciones, que además siempre me gustó estudiar. El punto es que era tan difícil llevar esta cuestión de la baja autoestima, cómo te lastima la baja autoestima, y que te digan que además estás feo porque la nariz está horrorosa, ¿no? Y eso te marca. Llegó un punto en el que tenía tantos conflictos para que me dejaran andar con él, porque no me llevaba 7 años, y que no me dejaban salir y me tenía que escapar y tenía que decir mentiras y que, bueno, tanta cosa, que empecé a decir, ¿para qué vivo? ¿No? Fíjate, ante una situación tan mínima que se pudo haber resuelto con una autoestima bien fundamentada en la niñez o en la adolescencia, básicamente fue al revés. Era tan pequeño mi problema y yo lo veía tan grande y tan enorme que sí hubo un momento y hubo un tiempo en el que decía, ya no quiero vivir, yo ya no quiero vivir, porque me prohibían salir con él, me prohibían hacer muchas cosas, bueno, era muy prohibitiva mi vida, ¿no? Siendo la hija mayor de 5, pues mis papás estaban experimentando conmigo el tema de la libertad y era muy difícil para ellos y para mí más. Entonces sí, yo me quería morir. Yo decía, ¿para qué me quedo? Depresiva, empecé a ponerme un poco, me viene el diagnóstico y ahí creo que lo que pasó es que se me activó en ese momento, por alguna razón, el instinto de supervivencia y gracias a mi temperamento colérico, que me gusta llevarle la contra a todos además,
Dije, pues ahora no me muero, ¿no? Pero sí me quería morir. Y cuando ya me estaba muriendo, entonces tuve que agarrar la vida. Creo, ahora con los años, que entre otras muchas cosas que pudieron disparar el tema de la miastenia gravis, se llama enfermedad, que es una enfermedad autoinmune y que dicen que generalmente se puede disparar por temas excesivos de estrés excesiva. Es una teoría porque no se sabe el origen. Es un problema autoinmune que la vida me dijo, ¿te quieres morir? A ver si es cierto. ¿O quieres vivir? Demuéstralo. Y fue muy difícil, difícil. Yo me iba a la universidad a gatas, literalmente, cayéndome, descalabrándome, rompiéndome las rodillas. No sé cómo no claudiqué, pero yo creo que tiene que ver como con eso que se me despertó y el instinto de supervivencia no es para menos. Fíjate que pues, se supone que somos la especie más evolucionada y que traemos millones de años de evolución metidos dentro de nuestra cabeza y nuestros genes y que estamos listos para aferrarnos a la vida. Pero en mi caso, mi carácter y mi temperamento creo que jugaron un papel fundamental. Y yo creí, te confieso, mi prejuicio, que había sido totalmente lo contrario. Fíjate que cuando hice la preparación de tu entrevista y, por supuesto, la estructuración de la misma, una de las preguntas que ahí tengo planteadas es justo, bueno, entonces Rocío adquiere como este sentido, estas ganas de vivir a raíz de la existencia de sus hijos, pero creo que ya un poco me has dado respuesta a que justo la prueba llegó antes. Pero, ¿qué me dices al respecto como mujer, como profesionista? ¿Son un impulso tus hijos para luchar? Marcaron el parteaguas de mi vida porque una cosa era el instinto de supervivencia, aférrate a la vida. De verdad, una cosa es que mentalmente digas, ya no quiero vivir. Otra cosa es que tengas que luchar honesta y sinceramente por la vida. Muchas personas dicen, es que ya quisiera morirme, pero no les está pasando gran cosa a nivel físico, entonces es muy fácil como renunciar al tema de vivir. Pero cuando ya te ves en el umbral de la muerte, algo pasa que de verdad tu cuerpo no te deja. Yo digo que en la mayoría de las personas se activa el deseo de seguir vivo. Mis hijos, claro, mis hijos fueron el motivo principal por el cual yo empiezo a dirigir mis pasos hacia otro lado. Porque al principio mi vida, mire, era sobrevivir porque el instinto se había activado. Pero ¿para qué darle un sentido a mi vida? Fue mis hijos. En alguna ocasión, yo tenía mucha neurosis porque estaba muy frustrada. Porque te imaginarás que hasta para servir la sopa se me podía caer la sopa encima y me quemé muchas veces, Entonces cada vez que me quemaba, cada vez que me caía con la bolsa de los huevos en la tienda y llegaba con omelette, yo hacía unos dramas, unas patadas, ¿no? Y me enojaba muchísimo. Y me ponía muy mal porque las cosas no me salían. Entonces un día, para eso yo le decía a mi hijo, ya no voy a gritar, mi amor, ya no voy a gritar. Y un día me dijo mi hijo Oscar, que ha de haber tenido unos 7 años o 6. Sí, porque Ángeles estaba muy chiquita. Dice, mamá, eres una mentirosa. Y yo me quedé así. Me dice, dijiste que ya no ibas a gritar. Híjole, me puso contra la pared y dije, tengo que hacer algo con mi neurosis porque estoy muy mal. Y sí, tenía una enorme neurosis. Entonces ahí fue que decidí que tenía que cambiar. Y ahí fue que empecé mi camino, empecé a buscar libros, etcétera. Luego llegó la neurolingüística a mi vida y agarré ese camino porque dije, tengo que hacer algo para quitarme tanto dolor, tantas heridas de la niñez, tanta frustración, tanto enojo, tanta cosa. Y me puse a trabajar primero para mí. Digo, mi formación en programación neurolingüística, que fue la que marcó el parteaguas del desarrollo humano, fueron como 4 o 5 años de pura terapia, porque trabajaba, mis compañeros eran psiquiatras, psicólogos, terapeutas de todo tipo. Ya sabes que me terapié 5 años, ¿no?
Luego mi hija Ángeles fue la que le dio un sentido a mi vida de ya tienes que operarte, porque ella fue la que con la que tuve el accidente, que me caí, y tienes que arrancar de raíz ya tanta cosa que te atormenta a nivel personal, porque en el Inter se murió mi hija la segunda, Rocío se muere, y eso me deja muy marcada, con una culpa espantosa, con un resentimiento espantoso, y a través de la situación con Ángeles empecé a buscar mi espiritualidad. Entonces con Oscar fue empezar a buscar mi camino de la madurez emocional, que no terminas, ¿eh? De verdad que Oscar ya tiene 32 años y sigo en ese camino de tratar de seguir la madurez emocional, pero con Ángeles empecé mi camino espiritual. Y ahí fue que mis hijos, si no han estado, quizá no hubiera seguido este rumbo o me hubiera tardado más en encontrarlo, no lo sé. El hubiera no existe. Por supuesto. Hay muchos métodos de sanación y quién mejor que tú lo sabes. Entonces, por eso me interesa saber qué tuvo la programación neurolingüística que hizo clic contigo, porque esto me sirve mucho para los que nos verán y nos escuchen, porque todos estamos, o quiero así pensarlo fervientemente, que queremos sanar, y entonces, bueno, habrá quienes han encontrado esa ayuda en la biodescodificación, bioneuroemoción, terapia transpersonal. Bueno, ahorita hay muchísimas, ¿no? La Gestalt, la humanista, el psicoanálisis, pero ¿qué hizo clic contigo la programación neurolingüística que dijiste, por aquí empiezo? Primero porque me llegó a la casa. Me llegó a la casa, yo acababa de llegar de Veracruz, estaba yo viviendo allá y que allá siempre que no fue. Me vengo de Jalapa, me vengo a México y llegando a la casa donde viví muchos años en Valle de Aragón, llegó una mujer a venderme, a buscar a la dueña de la casa anterior. Oiga, que está la señora Luciano, ya no está allá, vendió la casa. Ay, no me diga, no me compra Jafra, no, gracias, no me compra perfumes de, no quiere joyería de fantasía, no quiere unas bolitas para el cabello. No me peino. Y dice mi hija Ángeles, yo quiero unas bolitas de oso. Ah, pues a ver, escoge. Ya escoge la señora y la pasé a la casa, cosa que me pareció muy raro porque yo no metía a gente extraña a la casa, nos acababa de llegar. Y me dice, ¿no quiero un curso de programación neurolingüística? ¿Qué es eso? Pues no sé, pero aquí traigo un tríptico y me lo dejó en la mano. Lo leí y dije, eso sí lo quiero. Me fui a Guadalajara con el marido a tomar el curso y lo que más me impresionó fue que hicimos un ejercicio de sugestión. Si yo ya me había operado, pero todavía no se veía el efecto de la operación al 100%, es decir, mis músculos todavía me fallaban, no tenía buen tono. Cuando me hacen un ejercicio de sugestión, de esos que ves en los shows, ¿no? Que te ponen una silla, la otra silla y te acuestan y te ponen la espalda alta en uno de los respaldos y los tobillos en el otro y me dejan como tabla y luego todavía me ponen una pila de libros encima y yo no me doblo. Yo pensaba que eso era imposible que yo lo hiciera. En trance, en sugestión, lo logré. Y eso para mí fue el parteaguas, porque hubo una evidencia. Si físicamente y mentalmente consciente yo no podía sostenerme mucho tiempo porque el músculo se me vencía, tenía falta de tono muscular, esa es la miastenia, te falta el tono muscular cuando no estás controlado, te estoy muy controlada, que yo hiciera ese ejercicio cuando tenía debilidad muscular me pareció fenomenal y dije, es una cuestión de la mente. Entonces me empecé a meter mucho en temas de la mente y la programación neurolingüística te dice, limpia todo tu lenguaje, todas tus visiones y empieza a enfocarte de manera diferente. Y bueno, pues muchos años después viene la ley de atracción que te habla como de lo mismo. Al final no es más que PNL aplicada y la PNL viene de la Gestalt, de la hipnosis ericksoniana, de la sistémica de Virginia Satir, o sea, tiene fundamentos de psicología atrás. Eso para mí fue maravilloso. Y con el camino, cuando estás estudiando programación neurolingüística, te enseñan mucho de Milton Erickson, porque la PNL fue un modelaje también de Milton Erickson, es
el padre de la hipnosis moderna, y me gustó mucho la onda ericksoniana, y entonces después de muchos años de estudiar PNL, pues me dediqué a estudiar hipnosis clásica e hipnosis ericksoniana, ¿no? Entonces, pero fue la PNL la que me abrió a un mundo completamente diferente, donde radicalmente tienes que trabajar todo tu sistema de creencias y ser muy cuidadoso con lo que andas decretando en tu mente, ¿no? Eso es para mí. Mira, me encanta porque hablando de la ley de atracción y que justo hace unos momentos estaba releyendo información acerca de ti y escuchaba, y les voy a dejar posteada esa entrevista que no se pueden ustedes perder, en donde la doctora habla mucho más acerca de la ley de atracción. Ahorita no lo vamos a hacer porque, pues, que creen que lo bueno cuesta, y entonces como no tenemos mucho tiempo con la doctora, ahorita tengo que exprimir lo más que pueda de ella. Pero bueno, les reitero, les voy a dejar los datos de esa entrevista porque está buenísima y desarrolla ella todo lo que tiene que ver con la ley de atracción y cómo se relaciona con nuestras creencias, incluso con nuestra historia familiar, y algo que también le llaman lo transgeneracional, que a mí también me resulta de manera personal apasionante. Ajá. Pero bueno, ahorita gracias a que tú ya me hiciste introducción hacia esa parte, Rocío, y te lo agradezco. Aunque ya lo investigué, te lo voy a preguntar a modo de una persona que no tiene la menor idea. Doctora Okay. Rocío, si usted me empieza a dar terapia y como ya dijo que le gusta la hipnosis ericksoniana, voy a llegar a su consultorio y entonces va a sacar un péndulo, no sé qué herramienta utilice usted, y voy a empezar a entrar en trance, y entonces a lo mejor hasta le voy a dar mi cuenta bancaria. No sé qué ocurra porque yo voy a perder toda la razón en mí, pero lo que sí me va a encantar es pensar que me va a curar todo lo que me está quejando. Sí. Son mitos que hay de la hipnosis y que me encantan. Hemos visto mucho Hollywood, ¿no? Y a Tony Camo, ¿no? Claro. No, la hipnosis ericksoniana, incluso la hipnosis clásica, te plantea varios postulados. El primero es que si tú conscientemente no quieres decir algo, por ejemplo, no le quieres decir a nadie dónde estuviste anoche, si conscientemente no lo haces, en trance menos. Porque tu mente inconsciente o tu mente subconsciente o tu mente no consciente, como hay que llamar, esa mente te resguarda, estás más bajo control en tu mente no consciente que en tu mente consciente. ¿Por qué? Porque con tu mente consciente tú podrías echarte de cabeza con tu lenguaje no verbal y un montón de señales con tu acceso visual para dónde ponen los ojos, y te puedes echar de cabeza, nada más con que te sonrojes, ya, valiste, ¿no? Y no, en trance no vas a hacer nada, fíjate, pero esto es muy importante, nada que no vaya a favor de ti, pero si por ejemplo, y eso pensemos en la hipnosis clásica, si por ejemplo eres una persona que ha reprimido y que dentro de ti tienes ese deseo, no sé, de robar o esa potencial de robar o lo has hecho, pues sí, podría dejarte una sugestión de que robes, pero no es la idea. Bueno, de entrada, pues hay que ir siempre con personas que les refieran. En mi caso, yo solamente atiendo por referencias, casi no me anuncio, lo que hago en redes lo hago por servicio, pero no, casi no me vas a ver viendo que yo ando anunciando nada, porque todos los que me llegan son de referencia, porque ya han tratado conmigo sus casos, les has funcionado y me han recomendado. Por otro lado, el trance, la hipnosis ericksoniana es un trance muy amable, se conoce como trance natural, donde estás como con un pie en tu mente consciente y un pie en tu mente inconsciente. Es decir, yo te puedo estar llevando por una sugestión metafórica y te digo, ok, vamos a entrar a buscar a este niño que eres tú y vamos a decirle que pues ya es tiempo de sanar, tal, en donde estás, platícame, no, pues estoy así y así. ¿Y qué estás viendo? No, pues que estoy así y así. Puedes ver al niño, sí, cómo está vestido. Cuando ya me dicen cómo está vestido ese niño, es que están en trance.
porque si no, como que se lo imaginan. ¿Y te está viendo? Sí. Ahora, fíjate, hay un elemento muy importante, se lo voy a decir. Siéntele la espalda, en trance, ¿eh? Siéntele la espalda, el pecho, las manos y los pies. ¿Cómo está su temperatura? Pues que está fría. Se siente solito, porque frío es soledad. Se siente solito, pásale calorcito. ¿Cómo se siente bien ahora? ¿Qué le quieres decir? Y vamos, estamos en un diálogo. Y la persona todo el tiempo, está bajo control, porque como ahora todo lo hacemos en línea, hasta si le entra una llamada, abre, pone ahí silencio y sigue. Y se regresa al trance, ¿no? Entonces, no, en la hipnosis no te pueden sacar la verdad. Imagínate si eso fuera. ¿A cuántos reclusos no le hubieran sacado ya la neta del planeta y los meten en trance, ¿no? Y les hacen que digan todo. No puedes ir en contra de eso. Tu inconsciente te blinda, te cuida. Entonces, ese es uno de los grandes mitos. El otro gran mito es que si te sacan del trance de manera violenta, te puedes quedar mal o te puedes morir. Nada más te asustas, o a lo mejor ni siquiera querías salir porque estabas en un lugar bien lindo y de repente te regresan a la realidad. Pero no es cierto, o sea, no, hay muchos mitos respecto a la hipnosis, pero el más importante es que no tienes que ir a un confesionario a decir cosas. Es más, fíjate, yo le puedo decir a una persona, ok, ya nos vamos con el niño, sí. Ahora te voy a pedir que le digas que antes de que se vaya contigo, le vas a pedir que te perdone por todo lo que hiciste, dejaste de hacer, dijiste, dejaste de decir en el camino de su vida. Se lo vas a decir en silencio. Pídele, por favor, perdóname por tal, aquí te espero. Todo lo que solo tú sabes y nadie más. Y entonces ahí en su mente están haciendo un proceso y es bien bonito porque casi siempre ya terminaron, ya están llor y llor, ¿no? Terminaron y le digo, ¿y qué pasó con el niño? Y sonreírse, me abrazó. Claro, te acabas de perdonar a ti mismo, ¿no? Entonces, pero uno como terapeuta no se tiene que enterar de eso si no quieres. Entonces, un buen terapeuta sabe respetar los silencios y aún así ayudarte con lo que traes atorado. Como te decía al inicio, he estado haciendo entrevistas a diferentes terapeutas porque quiero hacer ese viaje dentro de las corrientes terapéuticas. ¿Qué nos ofrece la terapia en particular que hace Rocío Aceves? Que lo que veo es que utilizas la PNL, la hipnosis ericksoniana, pero justo en esta entrevista que me compartiste, también ves mucho de estas cuestiones transgeneracionales, pero como bien lo señalaste tú hace unos minutos, realmente todo viene de la mano. Entonces, tal vez un gestal se podría ir a mostrarnos ciertas figuras y entonces vamos a resolver algunos asuntos. Un psicoanalista te diría, vamos a explorar dentro de tu niñez, atrás, cómo se comportaba el papá, la mamá, el diálogo. Y así nos vamos dependiendo de la terapia. Pero en particular, ¿cuál sería como que el sello personal o la característica de la terapia que tú brindas para ayudarnos a sanar? Bueno, primero la hipnosis ericksoniana, que es básicamente sobre la que ya más trabajo, trabaja sobre las metáforas de la mente inconsciente. Si, por ejemplo, me llega un paciente que me dijo, fíjate su metáfora, me siento como si me hubieran amarrado las manos y los pies, a punto de que, y los ojos, me hubieran vendado los ojos, sobre unos patines, en una pendiente de 1 kilómetro, de 45 grados de inclinación, a punto de ser soltado, ¿no? Entonces, ya te imaginas cómo se sentía. Lo que la PNL hace, la hipnosis ericksoniana hace es trabajar con las metáforas de tu mente subconsciente, porque la mente inconsciente es literal, no analiza en el sentido del humor, y es completamente análoga y metafórica. Entonces, ¿qué haces? Trabajas sobre las metáforas, sobre las analogías, y haces una resignificación de los hechos. Pero en mi caso, como tengo un montón de formación de muchas cosas, ¿no? O sea, no me quedé solamente con la hipnosis o con la PNL,
sino que también estudié mucho las constelaciones familiares. De hecho, yo misma me constelé ya como 4 veces con temas personales y después me puse a estudiar. No me he certificado, pero me puse a estudiar mucho constelaciones y también estuve en un proceso terapéutico de muchos años en la Gestalt. Yo en esa búsqueda estuve como 5 años con un grupo que hacía apoyo gestáltico. Entonces, toda esa gama de cosas hace que en mi terapia particular sea muy ecléctica. Tomo de acá, de acá, de allá y le meto algo de psicoespiritualidad, porque hay una tendencia que dice que los terapeutas actuales que no usamos o que no aplicamos cosmovisión o espiritualidad, nos estamos quedando cortos. Entonces hay que ir a la cosmovisión de la persona también. Y cuando las personas están vinculadas con su espiritualidad, salen mucho más rápido, porque lo que sí me queda claro y sí he podido verificar en 20 años, 23 que ya tengo en esto, que básicamente las personas cuando están vinculadas a su espiritualidad no se sienten tan huérfanas y tienen de dónde agarrarse. Y cuando no la tienen, se les invita a que traten de buscar una conexión con su espiritualidad, porque eso les va a ayudar a estar más completos. No es una imposición, pero sí es una sugerencia. Y luego a veces, en sus pruebas proyectivas, sí sale, sí como que su inconsciente dice, busca más conexión espiritual. Entonces uno solamente traduce lo que el inconsciente nos deja ver y bueno, la invitación es a que trabajen también en esa área espiritual, que ya es camino de cada quien, ¿no? Aquí cada quien lo desarrolla, pero creo que básicamente la hipnosis con la mezcla que hago de PNL y con la mezcla que hago de la sistémica, etcétera, pues ha salido una terapia muy interesante, ¿no? Donde, pues, como decían ahí en la hipnosis ericksoniana, la terapia cortada a la medida, ¿no? Como lo vaya necesitando el paciente, como lo vaya pidiendo. Y si alguien te habla de que considera que es un extraterrestre que llegó a este planeta en un mal tiempo, pues tienes que trabajar desde ahí. Y no lo sacas de la idea de que no es un extraterrestre. Tú le dices, bueno, ¿y en tu planeta cómo se hacen las cosas, no? Y entonces desde ahí también puedes resolverlo, pero si te fueras tal vez a otra técnica terapéutica o a otra rama terapéutica, te diría que estás re mal y que tienes que aterrizarte como terrícola. Yo por eso les digo a todos, terrícolas, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Porque hay personas que sí, curiosamente sienten que nacieron fuera de tiempo, de espacio, y no puedes quitarles del todo ese sueño, porque a partir de él es que construyen su realidad. ¿Y qué es lo que queremos? Pues que encuentre la manera de ser funcional en su vida y que disfrute la vida sobre todo, y que por supuesto trate de incluir en ella lo más que se pueda pues los valores universales, ¿no? Respeto, honor, lealtad, amistad, solidaridad. Pero esa es mi visión. Claro. ¿Qué ocurre cuando llega un paciente que te dice, no, yo tengo la mejor disposición para sanar estos aspectos de mi vida, pero no me gusta hablar de religión, es más, ni creo en un Dios, yo me considero ateo, entonces me gustaría que nos centráramos solo en eso. Sí, claro, también lo manejas. Porque bueno, yo les digo, bueno, una cosa es la religión, otra cosa es la espiritualidad. La espiritualidad no es religión. Yo respeto todas las religiones. He tenido judíos, testigos de Jehová, cristianos, agnósticos, de todo. Y de todo. Santeros, de todo he tenido. Pero respetas su cosmovisión, su visión del cosmos. Y si ellos dicen, soy completamente ciencia, desde la ciencia lo podemos hacer perfectamente bien. Pero cuando hay una puerta que te lleva a la posibilidad de conectar con tu desarrollo espiritual, no religioso, porque eso es dogmático, yo ahí sí no me meto, pero en esa conexión de todo, eres parte de un todo, las personas empiezan a encontrar más paz, pero es una invitación que ellos tomarán o no tomarán, ¿no? Dependiendo de cómo lo decidan al final. Una sugerencia. ¿Qué opinas acerca de esto que se dice ahora, que cuando los
terapeutas incluso incluyen estas cuestiones como de la espiritualidad, como más ir a incluso analizar el linaje de las personas, ¿no? Hablando de quiénes fueron sus antecesores para poder entender el por qué yo estoy aquí, el cuál es mi misión incluso dentro de mi familia, a lo mejor sanar ciertas cuestiones en particular. Yo he escuchado que de pronto se expresan diciendo así como de, ay no, en esta era del New Age, que ya todo lo ven, tú vales 1000, todo es color de rosa, todos somos uno, todos nos amamos, y entonces que ellos lo sienten como si de pronto la psicoterapia perdiera esta parte disciplinaria, ¿no? No me he encontrado. Y te estoy hablando de 23 años de práctica por lo pronto vamos a resumir un año de pandemia, con agenda llena de 11 de la mañana a 9 de la noche, 6 días de la semana. Estamos hablando de muchísima gente. No me he encontrado una sola que me haya salido con eso. ¿Por qué? A lo mejor porque yo tengo dos mentes. La mente científica, acuérdate que llegué a la Facultad de Ingeniería Química, estuve un tiempo ahí, ¿no? Entonces, y después me fui a Filosofía y Letras, entonces ya te imaginarás. En la Facultad de Química aprendes ciencia, aprendes la estructura del átomo, aprendes física, aprendes matemáticas, aprendes a experimentar y a ver los hechos desde la fase muy práctica. Y tengo esa formación. Entonces, cuando alguien viene y me sale, veo que es demasiado racional y demasiado lógico, pues le empiezo a hablar de datos, cifras y textos científicos y te sustento qué es la epigenética y qué te dice la epigenética respecto a esto transgeneracional. Y una vez que ya viene toda esta información teórica, entonces te digo, esto no es New Age, esto es teoría, esto es ciencia. Se tuvo que occidentalizar lo que ya se estaba haciendo en Oriente hace mucho tiempo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el mindfulness no es más que la occidentalización de las prácticas meditativas de Oriente, de toda la vida. Pero entonces llega a Norteamérica, sobre todo, llega a América, se occidentaliza, se convierte en una práctica de atención plena que tiene sus fundamentos en la teoría budista, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora ya está una maestría de mindfulness, fíjate, con tu ciencia y toda la explicación teórica y con teóricos, ¿no? Entonces es más bien como tú vas desarrollando tus conceptos y obviamente no todos son para la misma forma terapéutica. Hay quien prefiera una psicoterapia un poco más analítica, bueno, la buscará. En mi caso, las personas que han llegado, muchas, yo te puedo decir que un 40% de personas que llegan a mi terapia ya estuvieron 2 o 3 años con psicólogo y siguen igual, ¿no? Entonces dicen, no avanza, o sea, avancé, ya me estanqué, ya llevo 4 años. No, conmigo están 10 sesiones cuando más. Difícilmente alguien pasa de 10 sesiones. Me dejaste boquiabierta. Es la primera vez que escucho que un terapeuta me dice eso. Bueno, pues siempre hay una primera vez, pero es que es eso, o sea, pero sí hago bombas terapéuticas, ¿no? O sea, claro. Y sí les digo, a ver, ¿qué quieres? ¿Escuchar lo que te conviene o lo que está aquí? Lo que tu inconsciente dice es lo que tu inconsciente dice, yo no lo estoy diciendo siquiera, lo estoy diciendo tu inconsciente. Desde la primera prueba proyectiva que te hago, te dice, mira, tu inconsciente dice esto y esto y esto y esto y esto. Y ahora ya estoy incluyendo, me estoy capacitando porque me parece que es fenomenal la grafología, ¿no? Y la grafología te da el 97% de certeza de lo que hay en tu inconsciente más por encima de cualquier test psicométrico. Entonces ahorita que tengo un vínculo con una grafóloga perito, les estoy mandando a hacer peritajes grafológicos a los que lo quieren y pueden pagar, y cada vez me da muy buen precio, y entonces digo, mira, ahí está lo que dice tu inconsciente, sí es cierto, y ya sobre eso nos vamos en materia, ¿no? Pero es el que
el que no quiere abandonar el proceso porque llega a un punto álgido en la terapia donde yo ya sé que si no regresan la siguiente, les tocamos un punto de resistencia que no quieren abrir y se van a ir y regresan medio año, un año después. Yo quiero continuar. ¿Ya? Sí, vamos a dar, ¿no? Yo les dejo que se va. A veces les digo, si te vas a dar de alta solo, nada, me avisas para saber, voy a anotarlo ahí, una notita. Para la mayoría no. Cuando yo ya sé que están de otro lado, digo, ya pasaste la zona de no retorno. Es decir, las cosas más difíciles que tienes que enfrentar, ya le diste al clavo. Vámonos con lo que sigue. Pero además trabajo por temas, ¿no? O sea, tú me traes un tema, no sé, pareja, y aquí está el papá, la mamá, la niña. Entonces vamos resolviendo los temas anexos a él con el tema pareja. Ya si después vienes con el tema laboral, bueno, volvemos a abrir un proceso y vemos, pero ya se habrán resuelto muchas otras cosas satélites que hacen que el gran tema que al menos en mi terapia buscaron se resuelva, ¿no? Y lo que he trabajado este año particular de la pandemia ha sido sobre todo cuestiones de ansiedad, de ataques de ansiedad, de depresión, de falta de sentido de vida. Esa es la que más ahorita estoy teniendo, falta de sentido de vida. O sea, ¿para qué le sigo? No sé qué hacer, mi proyecto se fue al caño, no encuentro por dónde, entonces empezamos a trabajar otra vez el tema del proyecto, ¿no? Va como por momentos. Estoy trabajando mucha más tanatología y proyecto de vida, y el año pasado mucho miedo, terror, angustia, miedos nocturnos, insomnios, esas cosas. Si pudieras definirte como terapeuta, ¿qué me dirías? ¿Qué me espera al llegar a tu consultorio? Que es como la expectativa que tienen las personas cuando no han pisado, ¿no? Una terapia, por esto que ya hablábamos, que de pronto existen todas estas ideas preconcebidas y fuera de lugar pero ¿para qué vas si tú no estás loco? Esa persona ni la conoces, ¿qué le vas a platicar? Entonces, bueno, ¿qué vamos a encontrar al llegar contigo? Si tú llegaras conmigo, la bienvenida que yo les doy a todos es la misma. Primero te agradezco mucho que hayas decidido confiar en este proceso terapéutico, y para mí lo más sagrado, lo más importante es la vida privada de una persona. No me conoces, y que te animes a platicarme tus cosas. Yo de verdad lo agradezco enormemente y lo honro doblemente. ¿Por qué? Porque es tu vida privada y tu vida privada es tuya. 2, estás en un proceso muy amoroso, pero muy directo, al grano, a lo que vamos. No vas a escuchar de mí cosas que no, para que te gusten. Y luego uso mi frase, a veces no te van a gustar, pero te tienen que servir. El proceso es amoroso en sí mismo. Lloran mucho, sacan mucho, pero hay mucho amor en el camino, porque hay mucha sanación, mucha reconciliación. Obviamente hay que trabajar las heridas de la niñez, y eso siempre conmueve mucho. Trabajo mucho con el niño interior, con el adolescente interior, y luego ya todo lo demás. Entonces, siempre les ofrezco una terapia directa, no con engaños, no invasiva, amorosa, y con un enorme compromiso de que su vida privada es privada. Ahora, los ejemplos que yo pongo en los cursos, en los talleres, a ver, ¿alguna vez tuve una terapia así? Primero le pregunto a la persona, ¿yo puedo hablar de tu caso sin decir que le estoy cambiando algunos hechos? Sí, claro, si le sirve, sirve. Pues siempre que yo hablo de un caso es porque ya primero está resuelto, segundo, ya seguramente tiene muchos años atrás, y podría decir hace la semana pasada, pero eso no fue la semana pasada, fue hace 4 o 5 años que ya se resolvió, y que nunca voy a hablar del dueño del caso ni de su asunto personal, porque es su vida privada, y eso todos los terapeutas lo sabemos, es privada, y tenemos que ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Entonces, las personas ya cuando llegan conmigo es porque ya están convencidas, la mayoría ya. Me sacan la cita la primera vez y les digo, a ver, si se te atraviesa un dinosaurio que te quiere comer a la mitad del camino porque no te deja llegar, me avisas, por favor. Eso significa que ya se están saboteando, ¿no? Y cuando me dicen, oiga, es que fíjese que tu sobrino quiere, pues no sé, le voy a preguntar, bueno, si tu sobrino quiere que me mande un mensaje,
Ese es el primer paso. Si están decididos, me van a escribir. Si no, la tía, la mamá, sobre todo la mamá, les anda sacando cita, pues otros van más a fuerza. Y cuando van a fuerza, les digo, va, prueba una vez. Si no te gusta, si te sentiste incómodo, si no le ves el caso, ni regreses. Con todo gusto, cuando esté listo y con quien tú quieras. Casi siempre se queda, ¿no? Porque la primera prueba proyectiva es, no, no inventes. Todo eso, sí, eso lo dice tu inconsciente. Tú lo dibujaste, yo nada más te lo interpreto. Y con eso les genera mucha curiosidad. He tenido mucha suerte en ese sentido. Difícilmente me he enfrentado con cosas así, de las que tú me planteas. Pues era mi obligación planteártelas porque fue justo un psicólogo, hombre, el que me dijo eso, ¿no? Uh-huh. Y me voy a confesar con la audiencia, con los espectadores. Confieso que esto que le pregunté a la doctora tiene mucho que ver conmigo porque yo tengo un profundo respeto con los terapeutas y sí me sorprendió mucho, la verdad me tambaleó ese comentario que hizo él así como de, bueno, pero es que tú qué puedes decir si eres yogini, además, pues tú estás en esta era de, vales mil, a todo mundo quieres, entonces, pues por ende también vas a buscar como terapias en donde como que te apapachen más, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, este hombre no tiene ni la más remota idea de quién soy, pero lo que sí me preocupa, no tanto respecto a mí, es que un colega de terapeutas se exprese de ese modo, siendo que sí, de un tiempo para acá yo me he dado cuenta que varios profesionales de esta área incorporan esta parte de la espiritualidad de cada ser humano, porque por supuesto ese es un elemento importante. Un amigo me decía, que también por cierto es psicólogo, me decía, pero es que ¿por qué tú, siendo una mujer tan inteligente, me hablas de Dios? ¿Y yo por qué lo necesito? Tú tal vez necesitas otras cosas. Yo, para sentirme segura en este mundo, pues pienso en que existe algo más que está conmigo, ¿no? No solamente propiamente Minerva, aunque ahora también creo y estoy construyendo esa parte en mí, quisiera transmitírselas porque este sitio es para sanar, que cuando comenzamos a pensar desde del fondo de nuestro corazón que en realidad somos parte de esa chispa divina, vemos que en verdad no somos una casualidad, que teníamos que estar aquí. Y derivado de Claro. eso quiero citarles algo que la doctora me compartió y que yo suelo captar o intentar captar la esencia de las personas a las que entrevisto. Entonces se los leo. A casi 30 años de haber sido diagnosticada con miastenia grave, me pregunto si ahora sería la misma persona sin esa enfermedad. Y pienso que lo más seguro es que no, que hubiera tomado otro rumbo y no estaría haciendo lo que tanto amo. Esto lo cito así, se me enchina la piel porque, como decimos en México, el buen juez por su casa empieza, y como yo se los he dicho en diferentes episodios, realmente a las personas que yo entrevisto es porque antes pase un filtro. Yo no voy a recomendar o incluso no voy a conversar ya en este nivel con una persona que no me haga clic a mí, que no me convenza su actitud como persona, como profesionista, y de ahí que de pronto me vean que sonrío mucho con la doctora Rocío, porque de verdad ella es tan auténtica, así como la ven, así se comporta. Y de la forma en la que yo la conocí, para mí fue una suerte de bendición, porque los invito, ya les reitero, les voy a dejar todos sus datos de la doctora, a que cada jueves, al menos se le atraviese otra cosa, porque afortunadamente es una mujer que tiene mucha chamba y hace unas meditaciones tan hermosas, y se los digo de verdad con el corazón de yogini que tengo, en los ya casi 4 o 5 años que llevo inserta en esta disciplina, híjole, una de las
meditaciones que más me han movido desde lo más profundo de mi ser ha sido de las que hace la doctora Rocío. De verdad, se los digo con todo el amor. Y de ahí que yo quisiera presentárselas, que le estuviera dando lata a la doctora para que me hiciera un espacio dentro de su apretada agenda para que ustedes tuvieran la maravillosa oportunidad de conocerla, porque es un gran ser humano, una gran persona. Tan solo toda su historia de vida que podremos haber hablado muchas más cosas, pero no, quiero que la conozcan a través de lo que ella ha escrito en su blog y sobre todo porque ella es una persona que no se la pasa hablando de las cosas tristes que le sucedieron y eso es mucho de lo que nos toca a los seres humanos trabajar. Lo difícil que nos tocó es para tener ese algo bueno o ese algo maravilloso que construimos en el presente, ¿no crees, doctora? Y entonces eso es la gran enseñanza que me dejaste cuando te conocí por primera vez. Y de verdad, dense la oportunidad de pasar por sus redes y van a quedar sorprendidos. Y me encanta la forma en la que ella ahorita se ha comunicado con nosotros porque tiene toda la razón. No tiene que prometernos nada porque cuando uno está ahí con ella, ya no te puedes ir. Ya no puedes porque sabes que hay una parte de lo que ella está diciendo que te hace falta sanar, con la que conectas y que sobre todo yo creo que también conectamos mucho contigo, Rocío, porque nos hablas desde la autenticidad, desde el saber que nos puedes decir, yo también estuve ahí, yo también siento lo que tú estás sintiendo, yo también lo conozco y eso es bien valorable, ¿no? Es cuando el dolor te toca, te marca y te sana. Es cuando buscas sanar a partir de que te ha dado tanto dolor, porque conozco la depresión severa. O sea, no es que, que me leí el libro, no. Conozco lo que son los ataques de ansiedad, el sentir que te vas a morir, el que no sabes cómo agarrarte a la vida. Gracias que estaban mis hijos, me agarré a eso. Eso fue mi divorcio, fíjate. Mi divorcio fue la cosa más dolorosa que he tenido que enfrentar. La partida del marido de la casa me dejó tumbada. Ahí empecé a conocer el trabajo transgeneracional, el trabajo de las constelaciones familiares en ese tiempo, y conozco la depresión severa, profunda, desesperante, y por la miastenia grave. No puedo tomar antidepresivos ni ansiolíticos, además me le eché a la mexicana con todas las cosas terapéuticas. Ahí empecé a desarrollar mis primeras técnicas de autocontrol de la ansiedad y la angustia, y fue ahí que empecé a generar mucho con más fuerza todas las meditaciones que tú ves que yo hago los jueves, porque decía, no todo el mundo tiene para pagar una terapia, necesito hacer algo. Por eso es que abrí el espacio de los jueves, y mucha gente se terapea los jueves, ¿no? Y es una manera de devolverle a la vida todas las bendiciones que me ha dado, porque bueno, me ha dado y muchas. ¿Qué te puedo decir? Y no van a parar porque todo tiene un efecto de retorno y como todo el tiempo estás dando, seguirán todo llegando. El tiempo estoy recibiendo. Sí. Claro, por supuesto. Así es. Doctora, una pregunta que es muy importante. Para contactarte, hay muchos psicólogos, no sé si tú también hagas eso, que no responden llamadas y la única forma para, si les interesa tomar terapia contigo, ¿tú cómo lo prefieres? ¿A través del Messenger de tu página o a través de tu WhatsApp? Eso me parece importante que nos lo puntualices. Bueno, casi no tengo tiempo para estar metiéndome en revisar el Messenger. Vi hace ratito que tenía como 20 mensajes, dije, me tengo que dar tiempo para leer esto. Entonces, solicito que si quieren una terapia o quieren contactar conmigo, sea a través de mi WhatsApp. Nunca voy a contestar llamadas. Ve, como ahorita estoy en entrevista, si estoy haciendo una hipnosis, si estoy comiendo, incluso respeto mucho mis espacios muy privados, no contesto llamadas, pero sí voy a contestar todos los WhatsApp que me lleguen.
Entonces, que me manden un WhatsApp y con mucho gusto les voy a contestar en algún momento. Generamos una cita y los espero los jueves en mi página de hipnoterapeuta Rocío Aceves a las 9 de la noche. De hecho, voy a retomar y estaba viendo que mi tema va a ser deshacerme de mis costras emocionales, ¿no? Este próximo jueves. Entonces, vamos a retomarme aquí de vacaciones por Semana Santa. Necesitaba parar porque no he parado, pero vamos a retomar con mucha fuerza. Y entonces, no sé si quieres dar mi número, o si les doy mi número o cómo funciona esto. ¿Sí? Ok, lo voy a decir despacito y 2 veces. Es el 55 32 61 44 35. Lo repito. 55 32 61 44 35. Solo WhatsApp. No me llamen, no es mal plan, no les voy a contestar. Siempre lo tengo en modo avión, así que siempre lo va a mandar a buzón. Y con mucho gusto. Y nada más también otro favor. A veces me mandan un audio como de media hora para explicarme su caso y no tengo mucho tiempo para estar escuchando audios muy largos. Háganme breves. Si me van a hacer un texto, no me manden 80 hojas, mándenme algo breve o mándenme un audio breve y con mucho gusto lo leo rápido o lo oigo rápido entre que voy al baño, me muevo o hago algo, lo que fuera, en los tiempos que tengo espacio, y ya les contesto y con mucho gusto generamos una cita, ¿vale? Ay, pues ahí ya tienen la información necesaria que de cualquier manera voy a dejar posteada en cuanto hago la publicación de la entrevista, tanto en formato podcast como lo subo en formato video a YouTube. Ahí van a tener, toda la información de la doctora Rocío Aceves. Doctora, te agradezco mucho el tiempo brindado el día de hoy. Es un placer y más allá de un placer, para mí es una bendición que agradezco 3 veces. Gracias, gracias, gracias porque el universo te puso en mi camino y porque los tiempos del universo, de Dios, son perfectos y justo en este momento tenías que llegar. Pues Te te agradezco agradezco. mucho también. Te Gracias agradezco por tu mucho. tiempo, gracias por tu visión, gracias por tu invitación y con mucho gusto y con mucho amor. Ay, doctora, muchísimas gracias por todo el amor que nos brindas a todas las personas que nos estás ayudando. Como dices, bien lo dices y es cierto, que tomamos terapia contigo los jueves en comunidad. Así es, así es. Y de verdad, aquí les estoy dejando otra opción porque lo importante es sanar. Sanemos, optemos esa responsabilidad individual por hacernos responsables de nuestras vidas más allá de lo que haya sucedido. Gracias por estar aquí y no me despido hasta siempre. Hasta siempre y bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Gracias.